Porque no entiendo la irresponsabilidad en este punto. De unos tipos que secuestran el poder, que asesinan directa e indirectamente, cuando no tiene un diagnóstico serio en este momento, de que si es la turbina, de que si es el cable, cuando ya lo sabemos además. Sin lugar a dudas, el país venezolano vive uno de los episodios más complicados de la historia. Mientras millones de ciudadanos han abandonado el vecino país por falta de comida e insumos necesarios para poder sobrevivir, la tensión política en Venezuela se agudiza cada vez más, pues Nicolás Maduro continúa aferrado al poder, mientras que Juan Guaidó continúa liderando la oposición y promoviendo el ingreso de la ayuda humanitaria suministrada por la comunidad internacional. Recientemente se desarrolló la marcha antiimperialista con la que el régimen de Maduro se opuso al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien también había convocado a una movilización en protesta por la negativa del régimen al ingreso de la ayuda humanitaria. Tanto la movilización de Maduro como la de Guaidó se realizó en medio de la crisis humanitaria que vive Venezuela por el corte de energía eléctrica que ha afectado a más del 70% de la población venezolana. En la más reciente intervención realizada por Guaidó se le vio bastante disgustado, pues el presidente interino de Venezuela, además de hablar de las consecuencias que ha traído el corte de fluido eléctrico, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro era el responsable de lo que estaba pasando, pues aseguró que el presidente de Venezuela no había tomado las medidas preventivas suficientes para solucionar una situación que se viene presentando desde hace varios años. Pues Guaidó aseguró que debido a la corrupción, el régimen chavista todavía no había implementado las medidas necesarias que permitieran un adecuado funcionamiento de las termoeléctricas en Venezuela. Oye, ¿qué pasa con el régimen de Maduro? Uno, que le den plata a todas esas empresas, porque se robaron el dinero de todos. Dos, la emergencia no fue producto del deslave y la lluvia que hubo en Vargas, sino fue producto de la impericia, del robo, del despido masivo de empleados eficientes, capaces, o simplemente que se fueron buscando oportunidades. Entonces, entender un poco cómo funcionaría normalmente, sobre todo para el pueblo de Venezuela, que estamos sometidos en este momento a una tragedia sin precedentes. Por su parte, a pesar de que varios expertos han manifestado que la falta de inversión en infraestructura es la causa directa del corte de energía, Nicolás Maduro se continúa aceptar la responsabilidad del apagón masivo, pues el chavista continúa asegurando que el gobierno de Estados Unidos y el líder de la oposición son los responsables de los problemas que hoy en día azotan al país petrolero. Fue cuando descubrimos, ya en esta oportunidad, que estaban realizando ataques absolutamente de alta generación científica, de alta tecnología. Son lo que llaman nuestros expertos ataques electromagnéticos contra las líneas de transmisión. Ante las acusaciones, Guaidó manifestó su descontento, pues no podía creer que después de 3 días del apagón se continúen muriendo personas en los hospitales, y a pesar de eso, el gobierno de Nicolás Maduro todavía no tuviera un diagnóstico claro y una solución definitiva. Este régimen, a esta hora, 3 días después, ¿vale?, de un apagón sin precedentes, no tiene un diagnóstico. Hay 17 muertos confirmados, 15 de ellos en Maturín. Pero producto de la falta de comunicación, no hemos podido monitorear 17 de los 40 hospitales que normalmente se monitorean, producto de la falta de comunicación. Presumimos por la información extraoficial, y como lo han visto ustedes, por ejemplo, y no se contabiliza la niña que llegó de brazos de su madre ayer a la morgue, que me imagino que habrán visto la imagen. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se contabiliza? ¿Cómo se paga en una sociedad? Una niña especial de esa manera ha sido llevada caminando, sin luz, sin transporte público, a la morgue. Pesaba 10 kilos. Una niña especial de 19 años. Asegurando que lo más fácil para Maduro era culpar a la oposición del problema, en vez de aceptar la realidad y solicitar la ayuda de expertos, pues según él, parte del sistema eléctrico se encontraba destruido, por lo que aplicar correctivos a estas alturas era bastante complejo en las termoeléctricas que se han visto afectadas por la corrupción y las malas decisiones del régimen chavista.
Hablan de iguana, Godzilla, hackeo, cosa que es mentira, el pueblo lo sabe. Porque no entiendo la responsabilidad en este punto. De unos tipos que secuestran el poder, que asesinan directa e indirectamente, cuando no tiene un diagnóstico serio en este momento, de que si es la turbina, de que si es el cable, cuando ya lo sabemos además. Que no tienen capacidad técnica para levantar el sistema de transmisión, que se robaron el dinero de las termoeléctricas, que no tienen para poder levantarla, que no tienen para poder prender la mayoría de las termoeléctricas porque la dejaron sin mantenimiento, o no tienen el combustible necesario, o que el sistema de transporte para trasladar el diésel lo tienen en el suelo porque se robaron la plata del mantenimiento de esos camiones.